Bien, chicos, buenos días nuevamente. ¿Sí me escuchan, no? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Muy bien. Muy bien, chicos, buenos días nuevamente. Vamos entonces a empezar la clase del día de hoy con educación cívica, ¿correcto? Vamos entonces a hablar de la organización de la sociedad civil. Sí, es el tema de hoy día. Y de instituciones de la organización de la sociedad civil y los movimientos sociales, ¿correcto, chicos? ¿No? Estos son temas importantes porque últimamente, ustedes saben, pues, ¿no? De que lamentablemente el Estado, ¿no? El Estado no puede solucionar todos los problemas que aparecen y que enfrenta la sociedad, ¿no es cierto? Entonces la sociedad misma tiene que buscar cómo solucionar esos problemas. ¿De acuerdo? Y es entonces que la sociedad se va organizando, ¿no? En una serie de instituciones, en una serie de organismos, en una serie de entidades que buscan solucionar los problemas que éstas tienen, ¿de acuerdo? ¿No? Y que son ajenas al Estado, o sea, no forman parte del Estado, ¿de acuerdo? Son entidades, ¿no? Que no forman parte del Estado, pero que reciben sí la ayuda del Estado también, ¿no? Y obviamente también colaboran, ¿no? Con algunas, digamos, funciones algo pequeñas que debe tener el Estado, ¿de acuerdo? Estas son las organizaciones de la sociedad civil, ¿ya, chicos? Muy bien, entonces vamos a empezar con el tema, ¿no? Entonces, como le decía, ¿no? Están constituidas, las organizaciones de la sociedad civil están constituidas por un grupo de ciudadanos, ¿no? Que se unen voluntariamente, ¿de acuerdo? Es una de las características, ¿no? Que no persiguen ningún tipo de fin de lucro, o sea, de ganar algo económicamente, ¿de acuerdo? Y surgen en el ámbito local, o sea, cuando hablamos del ámbito local estamos hablando, pues, ¿no? A nivel de provincias, de distritos, ¿no es cierto? A nivel nacional o también a nivel internacional, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿No? Entonces las personas que las dirigen, ¿no? Tienen un interés común, ¿no? El de solucionar sus problemas, ¿de acuerdo? Y hay varias de estas, ¿no? Recuerden ustedes que en la clase anterior nosotros habíamos estudiado la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Recuerden ustedes que hemos estado tocando los derechos humanos en las últimas semanas, ¿no es cierto? Y habíamos hablado de la Coordinadora Nacional que aglutina a un grupo de organizaciones que defienden los derechos humanos, básicamente, ¿no es cierto? Y estas organizaciones tenían, pues, ciertas características, ¿no? O defendían un derecho humano, digamos, en específico, o un grupo en específico. ¿No recuerden ustedes que hay organizaciones de defensa de los derechos de la mujer, ¿no? Son feministas, ¿no es cierto? Otros que defienden los derechos humanos contra la violencia, contra la desaparición, ¿no es cierto? Otras que defienden, digamos, ¿no? Los derechos de las poblaciones afrodescendientes, ¿no es cierto? Entonces, nosotros hablamos en la clase pasada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Pero también hay otra organización, ¿no? Que es muy importante que se llama Proética, ¿de acuerdo? Se llama Proética, ¿no? Y esta palabra proética, ¿no? La ética, ¿qué es lo que tiene que ver? ¿Qué cosa es la ética, no? La ética es el buen, digamos, proceder, ¿no es cierto? ¿No? Proceder con valores, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la ética, ¿de acuerdo? Entonces, Proética es una organización que justamente trata, ¿no? De difundir de que esta ética, este buen proceder, ese buen actuar, ¿no? Con principios, con valores, ¿no es cierto? ¿No? Sea, digamos, aplicado todo esto a nivel nacional, ¿no? Y está conformado por 4 instituciones. Estas instituciones, ¿no? Son la Asociación Civil Transparencia, chicos. No sé si ustedes alguna vez habrán escuchado hablar de esta. Esta generalmente tiene un rol bastante significativo, ¿no? En la época de las elecciones, ¿de acuerdo? Para que estas elecciones que se llevan a cabo a nivel nacional, ¿no? Sean elecciones que se ajusten, ¿no? Que se ajusten a lo que ha querido la voluntad popular, ¿no? Las elecciones, recuerden ustedes, ¿no? Generales, cuando, chicos, en la clase pasada, o ustedes saben, ¿no? Que las elecciones generales son elecciones, ¿no?
donde se elige a presidentes, vicepresidentes y congresistas. Esa es la palabra que engloba elecciones generales, o esos son los grupos, o esas son las elecciones, ¿de acuerdo? Son cada 5 años en condiciones normales. Luego tenemos nosotros a las elecciones, ¿no?, regionales y municipales, chicos, que son simultáneas y son cada 4 años, ¿de acuerdo? ¿Ya? Luego tenemos a las elecciones de jueces de paz, ¿no?, que también son cada 3 años, ¿de acuerdo? Entonces, esas elecciones u otras, ¿no?, como por ejemplo pueden ser referéndum, son vigiladas, digamos, ¿no?, o supervisadas por la Asociación Civil Transparencia, ¿no?, porque tiene un peso importante, ¿no? Tiene delegados que van a los diferentes centros de votación, ¿no? Y ven si es que de repente hay alguna anomalía, ¿no? Algo por el estilo, ¿no? Y ellos, pues, obviamente ven eso, ¿no? O sea, esa es su principal función. Luego tenemos la Asociación de Exportadores. Ustedes dirán, la Asociación de Exportadores, ¿qué tiene que haber en Proética? ¿Qué tienen que ver los exportadores? ¿Qué tienen que ver los empresarios? ¿Qué tienen que ver las personas, ¿no es cierto?, que exportan productos, venden productos al extranjero o también que importan productos, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante esto, ¿por qué? Porque la Asociación de Exportadores muchas veces, ¿no?, están, digamos, no digamos inmersos, ¿no? Si a veces se les obliga por la ineficiencia del Estado, ¿no es cierto?, a pagar de repente alguna coima, ¿no? Recuerden ustedes que, imaginémonos, ¿no?, que hay una persona que ha invertido una fuerte cantidad de dólares para traer, ¿no?, productos chinos, por decirle, ¿no es cierto? Y estos productos vienen en containers, ¿no? Entonces, estos containers llegan, son desembarcados y están en aduanas. Y muchas veces, pues a veces, ¿no?, hay ciertas trabas burocráticas, ¿no es cierto?, ¿no?, que impiden, ¿no?, de que esto que ha sido importado pueda salir, ¿no?, de una manera, digamos, rápida de la aduana, ¿no? Hay una serie de trabas burocráticas, papeles, ¿no? Entonces eso crea una especie de desesperación en muchos inversionistas, ¿no? Y a veces, pues, ¿no?, ven su inversión ahí, ¿no?, estancada, ¿no es cierto?, congelada. Entonces, a veces se ven obligados, ¿no?, de repente a pagar alguna coima, ¿no? ¿No? Entonces, justamente la Asociación de Exportadores justamente busca eso, ¿no?, que también la ética, que no haya corrupción en esos ámbitos del Estado, ¿no?, que tienen que ver con, sobre todo con la cuestión económica, ¿de acuerdo? Luego tenemos la Comisión Andina de Juristas, no juristas. Los juristas son los abogados, pues que le van a dar soporte jurídico, soporte legal, ¿no es cierto?, a la Asociación Civil Transparencia, a la Asociación de Exportadores, ¿no es cierto?, cuando tienen de repente alguna gestión jurídica que realizar, ¿de acuerdo? Y luego tenemos al Instituto Prensa y Sociedad, IPIS, que es muy importante, chicos, porque si estamos hablando de proética, actuar con valores, actuar correctamente, chicos. Yo les pregunto, los casos de corrupción, como por ejemplo, ¿no?, esos casos de probable corrupción, chicos, ¿no?, sobre los roles, las joyas que ha venido luciendo la presidenta, ¿no es cierto? ¿Quién lo destapó? Lo destapó la policía, lo destapó la Defensoría del Pueblo, lo destapó la Contraloría. ¿Quién lo destapó? O sea, ¿quién lo hizo público? Chicos, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hizo público? ¿Periodistas? Claro, la prensa, Periodistas. correcto, correcto, chicos, la prensa, pues. Muchos de los actos de corrupción, chicos, ¿no?, son denunciados o puestas, ¿no es cierto?, a conocimiento de la prensa, ¿correcto? Entonces la prensa juega un papel importante, pues, ¿no es cierto?, en la lucha contra la corrupción, porque destapa muchas cosas, chicos, ¿no? Por eso es muy importante la libertad de prensa en un Estado de derecho, en un Estado democrático, chicos, ¿no? Entonces estas son, ¿no?, las 4 organizaciones que forman parte de esta organización, valga la redundancia, de la sociedad civil, que es Proética. Ya, chicos, Proética, pues, es muy importante, Profe, ¿ya? ¿así se llama? Sí, así se llama, Proética. Así se llama, Proética. Y la conforman, como vuelvo a repetir, estas 4 organizaciones, ¿ya? Estas 4 entidades, ¿ya? Sí, se Y la llama proética es en sí, ¿qué, profe? No es una organización, sino contiene las organizaciones. Entonces, ¿qué sería en sí? claro, claro, ¿no? O sea, la Proética, como dice, ¿no?, es una entidad, ¿no?, ¿de acuerdo? Una
organización constituida por estas cuatro, ¿ya? Constituidas por estas cuatro, ¿ya? Esa organización busca luchar contra la corrupción, contra las malas costumbres. Está enraizada. Ustedes saben, chicos, lamentablemente nuestro Estado no solamente es ineficiente, sino también es corrupto. Y justamente a raíz de eso, porque la corrupción es el mal gobierno, ¿de acuerdo? La corrupción está relacionada con el Estado, como vamos a ver, creo que en la próxima clase. Entonces, Proética es justamente lo contrario, busca la eficiencia del Estado, pero desde un punto de vista con valores, ¿de acuerdo? Y por eso, ¿no es cierto?, tiene a la Asociación Civil Transparencia, que ve todo lo relacionado con elecciones, la Asociación de Exportadores, ¿no?, que muchas veces, como vuelvo a repetir, son a veces presionados para pagar alguna coima y eso no está bien, pues, ¿no es cierto? La Comisión Andina de Juristas, que le va a dar soporte jurídico, soporte legal a Proética, y el Instituto Prensa y Sociedad, como le vuelvo a repetir, muy importante en la lucha contra la corrupción, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Profe, y Muy si bien. dice que la Comisión Andina de Juristas le da soporte legal a la Proética, entonces diríamos que es jurídicamente vinculante. La Comisión Andina de Juristas le da el soporte legal, el soporte técnico. Supongamos, ¿no? Supongamos, ¿no? La Asociación de Exportadores, de repente, por ahí denuncia un caso de corrupción, ¿no es cierto? Entonces, quién le va a dar esa, digamos, va a defender a los exportadores, ¿no? Los abogados. En este caso, el soporte de ellos legalmente es la Comisión Andina de Juristas. Imaginémonos ya, imaginémonos que un programa periodístico dominical denuncia un caso de corrupción, denuncia un caso de corrupción, y de repente esas personas que dicen que no son corruptos, ¿de acuerdo?, pueden denunciar a ese medio de comunicación o a ese programa y obviamente a sus periodistas. ¿Quiénes lo van a defender? Obviamente la Comisión Andina de Juristas. Los abogados que forman parte de la Comisión Andina de Juristas le van a dar ese soporte, ¿no? No es que sea vinculante, porque cuando hablamos de vinculante estamos hablando del Estado, básicamente, ¿no es cierto? Cuando hay alguna norma, alguna ley, ¿de acuerdo? Pero ellos luchan contra la corrupción, básicamente, porque la corrupción es algo que está reñido contra la ética, contra las buenas costumbres, contra el buen proceder. ¿Ya, Oye, profe, hijitos? entonces Ya, este muy bien. Proética pertenece a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. No, no pertenece propiamente, es una entidad aparte, porque la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos básicamente lucha por los derechos humanos, ¿de Ok, acuerdo? profe, gracias. ¿Ya? Y Proética lucha contra la corrupción, ¿de Profesor, ¿es acuerdo? ONG por si acaso? Proética. Proética, miren, todas las entidades, todas las entidades que no forman del Estado, que no forman parte del Estado, ¿de acuerdo? Que no forman parte del Estado, ¿de acuerdo? Y que luchan o que tienen un objetivo, ¿no es cierto?, ¿no?, digamos, altruista, un objetivo positivo, bueno, pueden ser considerados como organizaciones no gubernamentales. Pero ojo, ojo, una organización no gubernamental o llamadas ONG, básicamente están financiadas por, por organizaciones internacionales. Básicamente están organizados, tienen un financiamiento, ¿no es cierto?, para que funcionen por organizaciones internacionales de derechos humanos, organizaciones altruistas, fundaciones, ¿no es cierto? Fundaciones, ¿no? Como fundación, como por ejemplo Jimmy Carter de Estados Unidos, que lucha por los derechos humanos, la Fundación Rockefeller, ¿no? De repente hay una ONG que es de la educación, ¿no? Entonces ellos dan becas, ¿no? ¿No? Hay una serie de organizaciones o de fundaciones que financian. Entonces, la Proética también puede ser considerada, digamos, como también dentro del ámbito de las ONGs, organismos no gubernamentales. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, no es del Perú, exactamente. La, la, no, es del Perú,
Porque hay muchas ONG que trabajan en el Perú, pues, ¿no? Pero Proética es peruana, porque lucha contra la corrupción y el mal uso del poder dentro del Perú, pero recibe apoyo de algunas organizaciones, como por ejemplo la Comisión Andina de Juristas. Estamos hablando de la Comisión Andina. Es un conjunto, es una asociación de abogados, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? De la región andina. Estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Ecuador, estamos hablando de Perú, estamos hablando de Bolivia, ¿de acuerdo? Entonces ellos le van a dar soporte, ¿de acuerdo? Como vuelvo a repetir, jurídico, legal, cuando Proética de repente tiene que hacer una demanda, ¿no? ¿Quién lo tiene que sustentar? ¿Quién lo va a defender? Es los abogados, ¿no es cierto? Como vamos a ver también más adelante cuando hablemos del Estado, que el Estado también tiene sus abogados, que no se le dice concretamente abogados, ¿no? Sino se le dice procuradores públicos. ¿Ya, chicos? Muy bien, Ya, profesor. ya. Profe, entonces, Dime. entonces es financiado internacionalmente, pero es del Perú. Claro, claro, lo financian Ok. internacionalmente, claro, necesita dinero y se ha financiado internacionalmente, pues, ¿no es cierto? Algunas fundaciones lo financian, sí, es cierto, ¿no? Y ellos también ¿Y la tienen que presentar, coordinadora? perdón. ¿La coordinadora también? Claro, la coordinadora también. Recuerden ustedes que dentro de la coordinadora está Amnistía Internacional. Y Amnistía Internacional Ah, es a nivel internacional, pues, ¿no es cierto? Pero tiene, digamos, una sucursal en el Perú, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, todas estas entidades, ¿de acuerdo? Que defienden los derechos humanos, tienen secretarias, tienen un local, ¿no es cierto? Tienen abogados, ¿no? Tienen personas que trabajan ahí. A esas personas le tienen que pagar. ¿Y de dónde se le va a pagar? De organizaciones internacionales que financian este tipo de organizaciones, ¿ya? Porque es así, pues, ¿no? Como vuelvo a repetir, tiene que ser financiado, no pueden funcionar de la nada, ¿no? Las mismas personas que son vulneradas de sus derechos humanos no van a pagar a ellos, por el contrario, ellos ayudan a esas personas porque reciben un financiamiento extranjero, ¿de acuerdo? Un financiamiento extranjero. ¿Ya, chicos? Muy bien, vamos a continuar. Tenemos a las organizaciones sociales, ¿no? Están formadas, dice, ¿no? Es una forma organizativa de personas naturales y jurídicas. Cuando hablamos de personas naturales, chicos, no se olviden, es cuando hablamos de una sola persona. Y cuando hablamos de asociaciones, de personas jurídicas, estamos hablando de una entidad, o sea, un conjunto de personas, más de una persona, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces, esa es una persona jurídica, es una entidad, una empresa, una organización. Persona natural es una sola persona, ¿de acuerdo? Persona jurídica es una organización, ¿de acuerdo? También se constituyen sin fines de lucro, por su libre decisión y bajo diversas formas previstas por la ley, ¿no es cierto? O de hecho, ¿correcto? A ver, ¿cuáles son la finalidad de estas organizaciones sociales, no? A través de su actividad común persiguen la defensa y promoción de sus derechos, su desarrollo individual, colectivo y el de su comunidad. Ustedes saben que todo esto que estoy cerrando, son funciones que tiene que tener el Estado como tal, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que el fin supremo del Estado es la persona humana, ¿no es cierto? Su desarrollo. Pero lamentablemente, como dije yo hace un momento, el Estado peruano, ¿de acuerdo? Es ineficiente, incompetente para poder solucionar estos problemas. Entonces, la misma gente se tiene que organizar. La misma gente tiene que buscar cómo solucionar este problema. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, es por eso que aparecen estas organizaciones sociales, ¿no es cierto? Ahora, cuando hablamos de estas organizaciones sociales, chicos, ¿de acuerdo? Estas tienen que estar organizadas, ¿ya? Tienen que organizarse, porque su nombre lo dice, ¿no? Organizaciones sociales. Y esa organización es juntarse, ¿no es cierto? En una reunión, elegir a sus representantes, ¿cierto? Tener un estatuto, ¿no es cierto? Tener un libro de actas, ¿no es cierto?
tener representantes que vayan a diferentes medios, a diferentes lugares para buscar apoyo y ayuda, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, en otras palabras, tienen que estar registrados, ¿de acuerdo? Y este registro, chicos, ¿de acuerdo? Le va a dar la oportunidad, ¿de acuerdo?, de participar en diferentes espacios, ¿de acuerdo? Y tienen que estar inscritos, chicos, en dos lugares. En primer lugar, tienen que estar inscritos en SUNAR, ¿de acuerdo? En SUNAR, tienen que estar inscritos en SUNAR, ¿de acuerdo? En registros públicos. Y luego tienen que estar inscritos en la municipalidad del distrito, donde ellos operan, donde ellos se encuentran, ¿de acuerdo? Entonces, cuando están inscritos, ya tienen personería jurídica, ya son sujetos de muchas cosas, como dice, y de derechos y deberes, que le puede permitir estar legalmente inscritos, ¿no? Generar documento de consulta y apoyo para sus actividades, ¿no es cierto? Para su actividad, ¿no? Para la realización de sus fines, ¿no? Facilitar el procedimiento y elección de sus representantes también, ¿no? Ser sujeto de crédito. Muchas veces estas organizaciones necesitan, ¿no?, apoyo económico, entonces pueden ir a una entidad financiera cuando están legalmente inscritos para pedir un crédito, ¿no? Suscribir convenios, ¿no?, con entidades públicas, con entidades privadas, abrir una cuenta bancaria, recibir donaciones también del Estado o también del extranjero, ¿no? Formalizar los acuerdos de la organización, ¿no? Autorizar la formulación de programas y proyectos de desarrollo que los va a beneficiar a ellos y participar en los espacios abiertos por la descentralización. Como por ejemplo, en la última clase nosotros hablamos, cuando hablamos de mecanismo de participación ciudadana, hablamos del presupuesto participativo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? El presupuesto participativo es una parte del presupuesto del gobierno regional o de la municipalidad que es decidido por las organizaciones sociales, organizaciones registradas legalmente, y ellos van a decidir, proponer en qué se va a gastar esa plata del presupuesto participativo, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Como vamos a ver dentro de un momentito, ¿no? Un club de madres, ¿no? O una cocina popular, ¿no? Legalmente constituida, ¿no? Necesita de repente ya cambiar, ¿no?, las cocinas que ellos tienen, ¿no? O comprar más cocinas, ¿no? Entonces, en el presupuesto participativo va su representante y pide, ¿no es cierto?, ¿no? Interviene pidiendo de repente, ¿no?, de que la cocina popular, ¿no?, sus cocinas ya están, digamos, viejitas, ya no trabajan como antes y necesitan ellos comprar nuevas cocinas. Entonces, de ese presupuesto, si es aprobado, se le da ese beneficio de comprar, ¿no es cierto? Entonces, pero eso sí, tienen que estar siempre, como hace un momento he dicho, registrado. Y ahí está, pues, en la SUNAR, en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Tienen que estar inscritos, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces, eso es, ¿no?, los beneficios que le da el estar inscrito, ¿no? Muy bien, Una pregunta. dime. ¿Cómo es participar eso en los espacios abiertos por la Claro, descentralización? ya. Nosotros vamos a ver más adelante, vamos a ver la descentralización, el proceso de descentralización, ¿ya? Recuerden ustedes que el Perú es un país que heredó de la colonia el centralismo. ¿Qué cosa es el centralismo? Todas las decisiones, se tomaban desde Lima. Y muchas de las decisiones que se tomaban estaban mal tomadas por personas que no conocían los lugares, que no conocían el espacio donde se iba a invertir, ¿de acuerdo? Entonces, la descentralización, ¿no es cierto?, es crear gobiernos regionales para que ellos mismos gestionen su desarrollo. Los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿No? Tienen espacios de participación.
Uno de ellos es el presupuesto participativo. Ahí estas organizaciones pueden participar, como yo les dije hace un momento. ¿De acuerdo? Entonces, ahí ellos son... ese es un ejemplo de espacios que te da el Estado para que puedas, por medio de la centralización, para que puedas participar. ¿De acuerdo? Entonces, no se olviden, la descentralización es una política nacional que busca el desarrollo armónico e integral de todo el territorio peruano. Para descentralizarse tienen que crear gobiernos regionales, para que los mismos ciudadanos elijan a sus autoridades regionales, que son los que conocen la problemática de su región y solucionen los problemas más urgentes. ¿De acuerdo? Y para resolver los problemas urgentes requieren, pues, ¿no es cierto?, de espacios para que la gente intervenga. ¿De acuerdo? Esos son espacios, ¿no?, de la descentralización, donde pueden ellos intervenir, como por ejemplo el presupuesto participativo, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien, continuamos. Ahí tenemos tipos de organizaciones sociales, ¿no? Organización de vecinos, organizaciones sociales de base. Miren, estas son las más conocidas, recuerden ustedes. En la época de pandemia, chicos, ustedes saben que lamentablemente mucho de la población económicamente activa del Perú, ¿de acuerdo?, es informal, ¿verdad? Es informal, ¿no? Hay mucha gente que son independientes, como por ejemplo taxistas. Imagínense ustedes un señor que es taxista y que con el trabajo del taxi mantiene a su familia, ¿no es cierto?, en el día a día. Lo que gana hoy día, lo invierte mañana. Imagínense ustedes en la pandemia. ¿Había taxis? La gente estaba confinada en su casa. ¿Qué pasaba con esas personas que eran taxistas? No tenían plata. ¿Y dónde comían? ¿Cómo hacían? Tenían sus ahorritos, sus préstamos, se hacían, pero se acababa. Entonces, ¿dónde tenían que ir a comer ellos? Muchos de ellos recurrieron a los clubes de madres, comité de vacío de leche, comedores populares, para solucionar ese problema. Las organizaciones sociales de base, chicos, tienen como finalidad, principalmente, hijitos, solucionar problemas alimenticios. Estas organizaciones tienen esa finalidad, solucionar sus problemas alimenticios. Las organizaciones de vecinos tienen como finalidad resolver los problemas de los vecinos, pero principalmente, ¿no es cierto?, problemas comunes de ellos, como por ejemplo la seguridad, ¿no?, el ornato, la limpieza, porque aquí estamos hablando de organizaciones que buscan solucionar los problemas de la vecindad, ¿de acuerdo? Los comités cívicos, ¿de acuerdo? Y no se olviden, estas organizaciones de base buscan solucionar problemas alimenticios, por eso se dice, ¿no?, comedores populares, vaso de leche, cocinas familiares. Y estas organizaciones fueron sumamente importantes en la época de la pandemia, porque dieron de comer a miles de personas, a cientos de miles de personas, ¿de acuerdo? Y luego tenemos las organizaciones temáticas que se abocan a un solo punto, a un solo tema, ¿no? Las organizaciones juveniles, las organizaciones culturales, que pueden ser artísticas, folclóricas, ¿no es cierto? La artística puede ser de teatro, de pintura, ¿no? Folclóricas, básicamente de danzas. Y también tenemos las asociaciones deportivas, ¿no?, que son los clubes, y las asociaciones también, ¿de acuerdo?, que son, ¿no?, donde principalmente van los jóvenes, ¿de acuerdo? Muy bien. Pasamos a las elecciones. Las elecciones, ¿no? Las elecciones. Cuando hablamos nosotros de elecciones, ¿no?, recuerden ustedes que en la clase pasada uno de los derechos que nosotros teníamos cuando cumplimos los 18 años es participar en las elecciones, el derecho al sufragio, ¿no es cierto? Chicos, ¿y el derecho al sufragio aquí en el Perú es obligatorio o es voluntario? Obligatorio. Obligatorio. Obligatorio hasta los 70. Obligatorio, correcto, correcto. Pero es voluntario hasta los ¿cuántos años? Hasta los 70, pero de Correcto. los 70 para adelante es voluntaria, ¿no? Si es que la persona quiere, ¿no?
Claro, correcto. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, hijitos. Muy bien. Me encanta que participen de esa manera, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de elecciones, estamos hablando de un instrumento clave para la designación de los gobernantes. Chicos, nuestra democracia es una democracia, no se olviden, representativa. Nosotros no tenemos una democracia directa. Nuestra democracia es una democracia representativa. Nosotros elegimos a nuestros representantes. Nosotros les damos el poder a ellos, ¿de acuerdo? Por eso dice, no, el poder emana del pueblo, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra democracia tiene esa característica y por eso hay elecciones, pues, ¿no es cierto? Donde nosotros designamos a nuestros gobernantes, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué tipo de elecciones hay? Como le decía hace un momento, ¿no? Tenemos a las elecciones presidenciales, ¿de acuerdo? Donde se elige al presidente y a los vicepresidentes. ¿Cuántos vicepresidentes tiene el Perú? Dos. Dos, Dos. correcto, muy bien, correcto, dos vicepresidentes. Hasta donde yo sé, es uno de los pocos países en el mundo que tiene dos vicepresidentes, ¿ah? Porque la mayoría tiene un vicepresidente nada más, ¿correcto? Pero en fin, aquí hay dos vicepresidentes, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora, ¿cada cuántos años normalmente son este tipo de elecciones 5. presidenciales? Cada Cada 5, 5 años. en condiciones normales cada 5 años, correcto, muy bien. Luego tenemos las elecciones parlamentarias o congresales, ¿no? Para elegir a los congresistas, que también son nuestros representantes, y también a los parlamentarios andinos, ¿de acuerdo? Que son 5 parlamentarios andinos, ¿no? Estas elecciones son, en condiciones normales, simultáneas con las elecciones presidenciales, en condiciones normales, son simultáneas, ¿de acuerdo? También, por lo tanto, son cada 5 años, ¿ya chicos? Cada 5 años, ¿ya? Luego tenemos a las elecciones regionales, ¿ya? Las elecciones regionales son simultáneas con las elecciones municipales. Y estas se dan cada 4 años. Cada 4 años. ¿De acuerdo? Luego tenemos a la elección, pero ¿de qué tipo de jueces? Elección de jueces de paz. ¿Ya? Estos administran justicia en donde, en un centro poblado. Son los únicos jueces elegidos por la comunidad. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Son elegidos cada 4 años también. De acuerdo a la Constitución o de acuerdo a la ley orgánica, son elegidos por un periodo de 4 años. Y luego tenemos los procesos de referéndum y revocatorias. Pregunto, ¿qué organización de proética interviene directamente en este tipo de cosas, en estos casos? Transparencia. Correcto, muy Transparencia. bien, transparencia, correcto, muy bien, transparencia. Interviene directamente, ¿no es cierto? Porque yo le dije transparencia, ¿no? Básicamente su función es, ¿no es cierto?, que las elecciones sean la real, ¿no? Sus resultados sean lo que justamente busca el pueblo, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien. Ahora, vamos a ver una cosa, chicos, muy importante, que es necesario que ustedes sepan, ¿ya? Vamos a hablar de las elecciones regionales y las elecciones municipales, ¿no es cierto? Chicos, pregunto, ¿alguien de ustedes vive en el Callao? A ver, No, profesor, en mi caso vivo en San Juan de Miraflores. ya, muy bien, hijita, en San Juan de Miraflores. Muy bien, muy bien. Si el día domingo son las elecciones en San Juan de Miraflores, ¿a cuántas autoridades municipales eliges tú? A las distritales Correcto, correcto, al distrital. ¿Y al y a provincial? las provinciales. Pues, claro. Cuando uno vive en Lima Metropolitana, ¿de acuerdo?, va a elegir a 2 autoridades en las elecciones municipales. Al alcalde del distrito y al alcalde de la provincia. ¿De acuerdo? Y al alcalde de la provincia. A dos
autoridades. Yo le decía, le preguntaba, ¿quién vive en el Callao? Vamos a suponer que hay una persona que vive en La Perla. Y ustedes saben que La Perla es un distrito ¿de dónde? Callao. Del Callao. Muy bien. Si el día domingo hay elecciones que se dan cada 4 años, ¿a cuántas autoridades elegirá un ciudadano que vive en La Perla? ¿A cuántas autoridades elegirá? 2. No, ¿A 3. una? A 3. Vamos a ver. Primero va a elegir al alcalde distrital. Luego va a elegir al alcalde provincial. Y La Perla es un distrito del Callao. ¿Y Callao también es una región o no es una región? El Callao es región. Claro, es región. Y también va a elegir al gobernador regional del Callao. ¿No le decía que las elecciones municipales y regionales son simultáneas y se dan cada 4 años? El mismo día de las elecciones regionales se dan las elecciones municipales. Y al Callao, por ser una región, elige a su gobernador. Pero también en ese mismo momento, en ese mismo proceso, va a elegir al alcalde del distrito y al alcalde de la provincia. Entonces elige a 3. ¿De acuerdo? Y ustedes dirán, pero profesor, ¿por qué Lima Metropolitana no elige a 3? Porque Lima Metropolitana es un caso especial. No forma parte de ninguna región. ¿De acuerdo, chicos? No se vayan a olvidar de eso, por favor. ¿Alguien de ustedes vive en Lima Cercado? ¿En el Cercado de Lima? ¿Nadie? Por la avenida Tacna, por la avenida Bancay, por Barrios Altos. ¿Nadie? Ya. En el Cercado de Lima, en las elecciones municipales, ¿de acuerdo? Los ciudadanos que viven en el Cercado de Lima, el Cercado de Lima es grandazo, por si acaso, no es distrito, pero es grandazo. San Marcos, la ciudad universitaria es Cercado de Lima. La avenida donde está las Malvinas, ¿no? Donde está la avenida Colonial, donde está la avenida Tacna, donde está la avenida Bancay, el Mercado Central, ¿no? Todo ese Cercado de Lima. Ese día de las elecciones municipales, esa persona solamente elige a uno nada más, que es al alcalde metropolitano. ¿Por qué? Porque el alcalde metropolitano, ¿de acuerdo? Porque el alcalde metropolitano es el alcalde, digamos, del Cercado de Lima. Está bajo su jurisdicción. Por eso en el Cercado de Lima solamente se elige a una sola autoridad. ¿De acuerdo? A una sola autoridad. ¿Ya? Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta al respecto? Profe, Dime. entonces prácticamente casi siempre son 2, pero en el Callao casi sería la excepción que solo son 3. ¿O también va a haber otra excepción también para otras Claro, regiones? en las regiones, en todas las regiones, el único lugar donde son 2 o 1 es en Lima Metropolitana. En el resto, en las elecciones regionales y municipales que son simultáneas, se elige a 3 o a 2 también. ¿Por qué? Y con esto termino, ¿ya? El Callao. El día de las elecciones regionales y municipales, se elige al gobernador, se elige al alcalde de la provincia y se elige al alcalde distrital. Miren, pero en el Callao, si una persona vive en el cercado del Callao, porque Callao tiene cercado, ¿de acuerdo? Esa persona no va a elegir al alcalde distrital. Porque, ¿qué les dije hace un momento? El alcalde metropolitano, el alcalde del Callao,
es el alcalde del cercado del Callao. Entonces, esa persona solamente va a elegir al gobernador y al alcalde provincial, que es el alcalde del cercado, que está bajo su jurisdicción. ¿De acuerdo? Yo vivo en Cañete. En Cañete. En Cañete, ese día hay elecciones. Entonces, yo vivo en Cañete, vivo en la provincia de Cañete. Entonces, yo voy a elegir al alcalde de la provincia y elijo al alcalde, perdón, y elijo al gobernador de Lima Provincias. Entonces, elijo a dos. Pero si yo vivo en Cañete, en un distrito, pues un distrito, no se me ocurre ahorita, no conozco muy bien, ¿no? Vamos a ver, el distrito de Paz, el distrito Paz, ¿no? Distrito Paz. Entonces, aquí va a elegir al alcalde del distrito, al alcalde de la provincia y al gobernador. ¿De acuerdo? Pero hay que tener bien en claro dónde vive uno, ¿ya? En Lima, solamente en Lima metropolitana, vas a elegir a dos alcaldes, excepto los que viven en el cercado de Lima, donde solamente votan por un solo alcalde, que es el alcalde metropolitano, que es el que tiene la jurisdicción en Lima metropolitana. ¿Ya, chicos? Muy bien, los partidos políticos, ya no se olviden, constituyen personas jurídicas de derecho privado. Son personas privadas. Son personas privadas, de derecho privado. ¿De acuerdo? ¿Ya? No son personas jurídicas de derecho público. ¿Por qué? Porque sería del Estado y no podría ser así. Los partidos políticos, ¿de acuerdo? No forman parte del Estado. Si formarían parte del Estado sería partido único, pues. ¿De acuerdo? Como el Partido Comunista en Rusia, como el Partido Comunista en Cuba, como el partido, ¿no?, que gobierna en Corea del Norte. Ya, entonces no se olviden, son personas jurídicas de derecho privado. ¿Cuál es el objetivo? Participar por medios lícitos en los asuntos públicos del país. ¿De acuerdo? Entonces tiene una serie de finalidades, ¿no? Asegurar la vigencia y defensa del sistema democrático, contribuir con la libertad, la paz y la vigencia de los derechos humanos, contribuir con la gobernabilidad del país. ¿Qué cosa es la gobernabilidad? ¿No es cierto? Apoyar a gobernar al presidente de la República. No ponerle trabas. Yo soy miembro del partido A, pero mi partido postuló y ganó el partido B. Nosotros no ganamos. Pero yo tengo que apoyar al partido B porque está gobernando mi país. Y si ese partido B hace las cosas mal, va a afectar a todos los ciudadanos. Y es un deber de nosotros, los ciudadanos, honrar a la patria, ¿no? Apoyar, ¿no es cierto?, para que todo salga bien. Esa es la gobernabilidad. Representar la voluntad de los ciudadanos, canalizar la opinión pública, realizar actividades de educación, información y capacitación y participar en los procesos electorales. ¿De acuerdo? Ahora, lamentablemente, el Perú, pues los partidos políticos están lamentablemente desacreditados, ¿no es cierto? ¿No? Hay una serie de partidos, pero que están desacreditados, ¿no? Los partidos políticos pueden participar en los tres niveles de elección. ¿Qué nivel de elección? Elección nacional, ¿no?, que son congresistas, presidente de la República; elecciones regionales, gobernador regional, consejeros regionales, vicegobernador; y elección local. Aquí en las elecciones locales son de dos tipos, pues, ¿no es cierto? Alcaldes provinciales y alcaldes distritales, ¿ya? No se olviden, cuando hablamos de gobierno local, hablamos de los alcaldes provinciales y los alcaldes distritales. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahora, las organizaciones políticas son de dos, los partidos políticos. Estos pueden participar en estos, nacional, regional y local. Los movimientos políticos solamente son de alcance regional, no son de alcance nacional. Solo pueden participar a nivel regional, en las elecciones regionales y en las elecciones locales, de provincias y distritos. ¿De acuerdo? No se olviden, los movimientos políticos solamente son regionales. Por lo tanto, al ser regionales,
no pueden participar en elecciones generales, ¿de acuerdo? No pueden participar en elecciones generales. No pueden presentar candidato para presidencia de la República ni para el Congreso, porque su ámbito es solamente una región. Mientras que los partidos políticos, su ámbito sí es todo el Perú, ¿de acuerdo? Por eso pueden participar en las elecciones nacionales, pero también pueden participar en las elecciones regionales y locales, ¿de acuerdo? Mientras que los movimientos políticos solamente son de nivel regional y local y participan en las elecciones regionales y en las elecciones distritales o locales. ¿De acuerdo, chicos? No se vayan a olvidar de eso, ¿no? El ámbito es mucho más restringido de los movimientos políticos, ¿ya? Ahora, para registrarse como organización política, esto lo tienen que hacer en el Jurado Nacional de Elecciones. Tiene que tener un estatuto, comités partidarios, si es un partido político, tiene que tener comités partidarios en muchas regiones, tiene que tener una relación de afiliados, las firmas de adherentes no son verificadas por la RENIEC, ¿de acuerdo? Un chico me preguntaba, ¿qué cosa es un adherente y qué cosa es un afiliado? ¿Ya? Son totalmente distintas. Un adherente es una persona que pone su firma para que se registre el partido político. ¿De acuerdo? Ese es un adherente. Pero un afiliado es que ya forma parte del partido político, de la organización política. Ya son cosas totalmente distintas. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Un adherente es una persona que estampa su firma en un planillón para que el partido político sea reconocido. No lo vincula, correcto. Pero un afiliado al partido político sí ya es miembro del partido. Ya es miembro del partido. ¿Ya? Por eso es totalmente distinto un adherente y un afiliado. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuáles son los impedimentos? Están impedidas aquellas agrupaciones políticas que promuevan la destrucción del Estado de Derecho. Por ejemplo, el Movadef, ¿no? Ustedes saben que el Movadef es, digamos, la prolongación, pero política, de Sendero Luminoso, que quiso inscribirse en el registro de organizaciones políticas. No se les ha permitido. ¿Por qué? Porque justamente ellos, en la década de los 80 y los 90, ¿qué buscaban? La destrucción del Estado de Derecho. La destrucción del Estado, pues en su conjunto, ¿de acuerdo? Por eso no se les ha permitido inscribirse. ¿Ya, chicos? Cuando hablamos nosotros de democracia interna, ¿de acuerdo? Estamos hablando de la elección de representantes dentro de un partido o un movimiento. ¿De acuerdo? Ahora, la ley de partidos políticos, para que haya una participación, digamos, más plena, ¿no? Más paritaria, más igualitaria, está dando lo que se llama cuota de género, ¿no? La cuota de género. Esta es la cuota de género, ¿no? Si hay una lista de congresistas, ¿de acuerdo? De 100 candidatos por cifras redondas, ¿ya? De 100 candidatos, ¿de acuerdo? Entonces, los congresistas tienen que ser 50% de mujeres y 50% de hombres. Esa se llama la cuota de género, ¿de acuerdo? La cuota de género. También hay una cuota de jóvenes. Hay una cuota de jóvenes también, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Cuáles son las prohibiciones de las organizaciones políticas? En el marco del proceso está prohibida efectuar entrega o promesa de ofrecimiento de dinero, regalos, dádivas u otros obsequios de naturaleza económica. No se puede entregar dinero o algún obsequio, ¿de acuerdo? Sí, pero sí se puede entregar algún obsequio, ¿de acuerdo? Que no exceda el 0,3% del valor de una UIT. O sea, te pueden entregar de repente un polo, ¿no? Un polo que cueste, pues, como máximo 14 soles, ¿no? ¿De acuerdo? Sí puede haber entrega, te pueden dar, pero no algo valioso, no algo costoso. No, lo que te pueden entregar no tiene que exceder el 0,3% de la UIT, que son 14,85 soles. ¿De acuerdo? Se prohíbe la candidatura de personas condenadas con pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida.
con sentencia, consentida o ejecutoriada por terrorismo, apología al terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación a la libertad sexual, colusión, peculado, que esto ya es corrupción, ¿de acuerdo? Entonces se prohíbe la candidatura, están prohibidas estas personas, ¿no? También se prohíbe recibir aporte de personas condenadas o con prisión preventiva, ¿no? Por delitos contra la administración pública, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, lavado de activos o terrorismo. Están prohibidos estos, ¿de acuerdo? Están totalmente prohibidos recibir aportes. ¿Por qué? Porque si uno aporta, si alguien aporta, ¿de acuerdo? Con esas, no, al partido político, una persona que está metida de repente en la minería ilegal, ¿no? De repente puede haber un compromiso, ¿no es cierto? Puede haber un compromiso, ¿no? Del partido político en sacar una ley en favor de la minería ilegal, ¿no? Entonces, por eso se prohíbe totalmente ese tipo de aportes, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahí están las cuotas que le decía, pues, ¿no es cierto? La cuota de género, 50% de hombres y 50% de mujeres. Para los consejeros, para las elecciones regionales, ¿de acuerdo? ¿No? Ahí está la cuota de 20% de jóvenes menores de 30 años. Y para las elecciones regionales y municipales, el 15, donde haya comunidades, ¿no? Comunidades nativas y campesinas, tiene que haber el 15% de candidatos de los pueblos originarios. Los pueblos originarios son aquellas personas, ¿no? Que viven organizadas, ¿de acuerdo? Y que todavía practican costumbres ancestrales. ¿Ya? Esas son las comunidades campesinas y las comunidades nativas. Entonces, en las elecciones, para poder integrar a esas personas, se pide que el 15% de las listas sea integrada por esas personas, ¿de acuerdo? Para darle participación, pues muchas veces estas personas están aisladas, ¿no? No están debidamente, no se le permite participar, ¿de acuerdo, chicos? Muy bien. Profesor, Ahora pasamos, sí, ¿alguna pregunta? ¿y esto no es en por ejemplo, la plancha electoral de los representantes de ciertos partidos, ¿no? Para las votaciones? No tiene que ver nada con la plancha electoral, sino tiene que ver con los representantes en total del partido. No, pero también, mira, si el partido político o el movimiento político lo cree conveniente, puede poner dentro de su plancha a un representante de la comunidad nativa. ¿Recuerdas tú? Hay que recordar que cuando uno es ciudadano, ¿de acuerdo? Tiene derechos políticos, ¿de acuerdo? Y yo puedo, un campesino, un miembro de una comunidad nativa de la selva, puede tranquilamente, sin ningún problema, candidatear para ser alcalde, para ser regidor, para ser consejero regional, para ser gobernador regional. También puede postular para ser congresista. También puede postular para ser presidente o vicepresidente. ¿De acuerdo? ¿Ya? O sea, toda persona que tiene 18 años y que es ciudadano puede acceder y puede candidatear a cualquier tipo de cargo político. ¿Ya, chicos? Sino que aquí se hace énfasis para darle cabida, pues, a estas personas, que lamentablemente muchas veces son excluidas. ¿Ya? Ah, ya, ¿Correcto? ok, profe. Entonces, solo es en la plancha electoral, te puedo decir que solo en las elecciones, por lo menos en los que están elegidos de haber esa candidata, ¿cierto? Claro, claro, claro. Ok, profe, Por gracias. ejemplo, ¿no? En las elecciones regionales, yo pregunto, ¿en Lima puede haber candidatos de comunidades campesinas y nativas? No, pues porque Lima Metropolitana no tiene esas características. Pero sí de repente Amazonas, Huánuco, Junín. Entonces, en las elecciones regionales, tiene que haber, en la lista de consejeros, en la lista de consejeros tiene que haber el 15% de miembros de comunidades campesinas y nativas, llamados pueblos originarios. ¿De acuerdo? Ya. Esto solamente aplica en las elecciones regionales y municipales, pero donde existan estos. Yo les pregunto, en Lima Metropolitana, en la municipalidad de Magdalena, ¿podrá postular una persona
representante de una comunidad nativa o un pueblo originario, claro que puede postular si vive en la localidad. Claro que puede postular si vive en la localidad. ¿De acuerdo? ¿No? Pero ya es una obligación, ¿no? Que el partido político o el movimiento, ¿no? De una determinada región donde hay comunidades campesinas y comunidades nativas, ¿de acuerdo? Tenga esa cuota del 15%. Es una obligación y eso obviamente lo fiscaliza el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Ya? Muy bien. Pasamos a los ejercicios. Ya, vamos a hacerlo rápidamente, chicos, porque ya el tiempo apremia, tenemos que... ¿ya? Y este es para que tomen un pantallazo. ¿Ya? Y pasamos ahorita a... A ver, aquí está. A ver. Aquí está. Sí se ve, ¿no? Geografía. Chicos, ¿se ve? Sí, ¿no? Sí, profesor. Profe, Hijitos, correcto. Muy bien. Gracias, hijitos. Muy bien. Vamos a hablar del relieve del Perú. Recuerden ustedes que en las dos últimas clases hemos hablado de la formación y transformación del relieve, ¿verdad? Cómo se formaba, ¿no? ¿No es cierto? La geodinámica interna, ¿no es cierto? El diastrofismo y el vulcanismo, ¿se acuerdan? ¿No? Y luego hablamos en la última clase de cómo se destruye el relieve, ¿no es cierto? Mediante la meteorización y luego la erosión, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes, no? Y recuerdan ustedes que la meteorización es de dos tipos, física y química. La erosión física también es conocida como, perdón, la meteorización física es conocida también como meteorización mecánica, ¿de acuerdo? ¿En cuál de las dos, de la meteorización física o la meteorización química, las rocas se hacían cada vez más pequeñas y no había ningún tipo de transformación? Física. Solamente en tamaño. Mecánica. Física, correcto, física, ¿no es cierto? Mientras que en la meteorización química, los elementos que constituyen los minerales que forman las rocas, sí había una transformación, una descomposición, ¿de acuerdo? Muy bien, muy bien. Ahora vamos a pasar al relieve del Perú, ¿de acuerdo? Y vamos a hablar en primer lugar del relieve submarino. El relieve submarino, chicos, ¿no es cierto? Tiene básicamente cuatro geoformas, ¿de acuerdo? Cuatro geoformas, ¿no? Estas son, en primer lugar, el zócalo continental. El zócalo continental es desde el nivel del mar hasta los 200 metros. Hasta esta parte de acá. Vamos a ponerlo con rojo, ¿ya? Vamos a borrarlo. Vamos a ponerlo con rojo. Va desde el nivel del mar hasta los 200 metros bajo el nivel del mar. Ese es el zócalo continental. ¿De acuerdo? Ese es el zócalo continental. Por eso que dice acá, desde la orilla del mar hasta los 200 metros de profundidad. ¿Correcto? Luego tenemos el talud continental. El talud continental sí es un precipicio, ¿no? Aquí lo estamos haciendo así abruptamente, ¿no? Pero este es una especie de precipicio. En algunos lugares es así y otras también es un poquito más inclinado, ¿no? Eso se llama el talud continental. Es desde los 200 metros hasta los 3000 metros de profundidad. Ese es el talud continental. O sea, toda esta parte que está aquí en verde, todo eso es el talud continental. Y ahí vamos a encontrar a los cañones submarinos y vamos a encontrar también a los valles submarinos. ¿De acuerdo? Los cañones son más angostos y los valles son más amplios. ¿Se acuerdan ustedes que en la clase pasada hablamos de erosión? ¿No es cierto? Los valles son básicamente producto de la erosión, ¿no es cierto? La erosión fluvial de los ríos, ¿no es cierto? ¿No? Que hacían los valles en V, ¿se acuerdan? Los valles en V, ¿ya? Entonces tenemos ahí el talud continental, ¿no? Entonces ya hemos hablado del zócalo continental, que también es conocida como plataforma continental. Luego tenemos la fosa marina, recuerden ustedes acá. Aquí está la placa de Nazca, miren que tiene esta dirección, y aquí tenemos la placa sudamericana.
¿no es cierto? Aquí es el límite, se dan cuenta, es el límite. Toda esta zona es el límite. Esta es la llamada zona de subducción, ¿no es cierto? Y ahí justamente se encuentra la fosa marina, la fosa marina. Esta es la fosa marina, ¿de acuerdo? En el caso del Perú, la fosa marina puede alcanzar una profundidad de 6.000 metros. ¿Ya? Chicos, aquí tenemos a la placa de Nazca que va en esta dirección y tenemos a la placa sudamericana donde está el Perú que va en esta dirección. ¿Cómo se llama este borde que forman los dos? A este borde que estoy yo. Convergente. Borde convergente, correcto. Este es un borde convergente. ¿Es un borde constructivo o destructivo? Destructivo. Destructivo. Muy bien, destructivo. Pregunto, ¿qué placa se está destruyendo? ¿La placa de Nazca o la placa sudamericana? Sudamericana. No, la Sudamericana. placa de Nazca. La placa de Nazca es la que se destruye porque la placa de Nazca es la que se subduce. La placa de Nazca es la que se subduce. Es la que se profundiza. La placa de Nazca es la que se profundiza. ¿De acuerdo? La placa continental sudamericana, hay un ligero, pequeñísimo, pero la placa de Nazca es la que se subduce. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Y luego tenemos a la dorsal de Nazca, que es una cordillera submarina que se conocen con el nombre, las cordilleras submarinas se conocen con el nombre de dorsales, no se olviden de eso, ¿ya? Entonces la dorsal de Nazca, ¿ya? Muy bien. Ahora hablamos del litoral o borde costero, ¿no? El litoral o borde costero. En el litoral o borde costero vamos a encontrar a los esteros, ¿de acuerdo? Los esteros, como estamos viendo, ¿no? Los vamos a encontrar en la desembocadura de los ríos. Río Chira, río Piura, río Tumbes, río Zarumilla. Vemos acá, esta es la desembocadura. O sea, lo que estamos viendo acá es la desembocadura de los ríos. Y ahí van a crecer unos árboles, que lo estamos viendo acá, ¿de acuerdo? Que forman los llamados bosques de manglares. ¿De acuerdo? Estos son manglares. El árbol se llama mangle y se le conoce como árbol, o sea, es una palabra del idioma tayán, es una lengua muerta ya, que antes hablaban los habitantes de lo que actualmente es el Perú, ¿de acuerdo? El norte del Perú y Ecuador, los tayanes. Y se le dice árbol retorcido, ¿por qué? ¿Por qué se le dice árbol retorcido, chicos? Porque están justamente en un lugar a influencia de la corriente marina y de la corriente del río. ¿De acuerdo? Entonces, estos árboles han formado, ¿no es cierto?, una raíz bien, bien larga y acá está el mangle, no, este es el mangle, y acá hay otro mangle, las raíces así se entrecruzan, se van tejiendo. ¿Y por qué? Porque justamente eso evita, al tener las raíces pronunciadas, evita que las corrientes marinas las arrastren, pues, ¿de acuerdo? Por eso se llama árbol retorcido, ¿de acuerdo? Están ahí, unidos, tejidos, ¿de acuerdo? Muy bien, muy bien. Es el mangle que vamos a encontrar justamente en la desembocadura de los ríos. Es un árbol, es una planta que resiste bien el agua dulce y el agua salada, ¿de acuerdo? Es un agua, en otras palabras, salobre, agua salobre, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien. Dime. Los esteros entonces son desembocaduras de los ríos. Claro, los esteros los vamos a encontrar en la desembocadura de los ríos, correcto, los vamos a encontrar en la desembocadura de los ríos, ¿de acuerdo? La próxima clase vamos a hablar de hidrografía. ¿Y los ríos desembocan de cuántas maneras? ¿Llevan Delta sus y aguas? estuarios. Correcto, en delta y estuario. El único río que de la vertiente del Pacífico que desemboca en forma de delta, ¿cuál es? El Tumbes. El río Tumbes, correcto.
Por lo tanto, el único río Navegable. navegable. Y acá lo tenemos, pues. Este es el río Tumbes. Y ahí están navegando. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos a los manglares. ¿Cierto? ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces no se olviden de eso. Luego tenemos a las penínsulas. Miren ustedes, aquí tenemos una península, chicos. Las penínsulas. Todo esto de acá es una península. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué cosa es una península? Es una porción del continente rodeado de agua. ¿Ven? Rodeada de agua. Esta zona que la conecta, esta parte que la conecta con el continente recibe un nombre. Se llama istmo. Con T. Se llama istmo. Esta parte de acá que la conecta con el continente se llama istmo. Ahora, el Perú tiene pocas penínsulas. Las principales son en Piura y Yescas, Ferrol en Ancash y Paracas en Ica. ¿Cuál es la diferencia entre una península y una punta? En primer lugar es su extensión. Las penínsulas son más grandes en extensión. Las puntas son menos grandes, ¿de acuerdo? Y otra diferencia es que las puntas están casi a nivel del mar, mientras que las penínsulas tienen cierta altitud. Si ustedes han ido de repente a Paracas en viaje de promoción o turismo interno, se habrán dado que Paracas es enorme, ¿de acuerdo? Es enorme, ¿ya? Y una punta, que seguramente algunos también de ustedes la conocen, una punta es como, por ejemplo, el distrito de La Punta en el Callao. Si ustedes han ido a La Punta en el Callao, que es un distrito, y es un distrito también, como se dice, como dicen ustedes, un distrito bien bacán, ¿de acuerdo? La Punta, el distrito de La Punta es geográficamente una punta que también se le conoce con el nombre de Cabo, con B grande, ¿no? O Cabo, con B, Cabo. También las puntas son conocidas con el nombre de Cabo, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces tenemos ahí las puntas. Entonces la diferencia entre una península y una punta es, en primer lugar, su extensión. Las penínsulas son más extensas. En segundo lugar, las penínsulas, al ser más grandes, van a tener también altitud, ¿correcto? Pues en Paracas vamos a ver acantilados, ¿no? Mientras que las puntas no tienen altitud, están casi a nivel del mar, como por ejemplo la punta, ¿no? Está a 1,5 metros sobre el nivel del mar, que es bastante bajo, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Y hay varias puntas en el Perú: Punta de Capones en Tumbes, Pariñas, Balcones, Aguja en Piura, la punta en el Callao, ¿no? La Chira en Lima también, ¿de acuerdo? Muy bien. Bahías. ¿Qué cosa es una bahía? Si una península era una parte del continente rodeada de agua, o una salida del continente que es rodeada de agua, una bahía es lo contrario. Una bahía es una parte del mar, parte del océano rodeada de tierra. ¿De acuerdo? Es una bahía. Y las bahías, chicos, son importantes. ¿Por qué son importantes? Porque en ellas se construyen puertos. Puertos. ¿No han escuchado usted hablar del puerto de Paita, el puerto de Chimbote, el puerto de Guaymey, el puerto del Callao, el puerto de la Independencia, el puerto de Matarani? Las bahías tienen esa importancia económica. Son lugares donde se construyen puertos. ¿De acuerdo? Puertos. ¿Ya? Muy bien. Y aquí tenemos, al lado, pregunto yo, ¿al lado de una península puede haber una bahía? Claro que puede haber una bahía. Miren acá, la bahía de Paracas, que está al lado de una península. ¿De acuerdo? La bahía de Paracas, que está al lado de una península. Al lado de las bahías también se pueden construir puertos, como ven en el Callao, ¿no? Acá voy a hacer el dibujo ya con rojo. La punta más o menos tiene esta forma. ¿Sí? ¿Y dónde está el puerto del Callao? Aquí está el puerto del Callao. El puerto del Callao está aquí. Es lo mismo, pues, ¿no? Que acá.
Miren, esto de acá es una bahía, pues. Y por eso se ha construido ahí el puerto del Callao. Es una bahía. ¿De acuerdo? Esta es la punta y aquí está el Callao. ¿Ya, chicos? Muy bien, muy bien. Entonces, ya saben ustedes que las bahías son importantes económicamente porque sirven para construir puertos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Ya. Hablamos ahora de la llanura costera. Es el espacio donde nosotros vivimos, pues. Y la llanura costera va desde el nivel del mar hasta una altitud de 1000 metros. ¿De acuerdo? Hasta una altitud de 1000 metros. Ahora, su anchura es variable. Es más ancha en el desierto de Sechura, en Piura. Llega a los 170 metros. En la parte de la costa central, ¿de acuerdo? De la costa central, ¿no? Su anchura es variable. Aquí la anchura es entre 50 y 60 kilómetros de ancho. ¿De acuerdo? Kilómetros de ancho. Esa es la anchura. Desde Pacasmayo hasta Cañete. Y se vuelve a ensanchar en Ica, pero donde alcanza su menos anchura, es más angosta, es en Punta Lobos, en Arequipa. Ahí vemos, ¿no? Punta Lobos, y aquí vemos, esta línea que vemos viendo acá, que estoy remarcando de rojo, es la carretera panamericana, en este caso la Panamericana Sur. Y vemos ahí cómo la carretera panamericana, ven ustedes, ha sido construida al lado estos son acantilados, al lado de los acantilados ha sido construida. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque aquí la costa prácticamente desaparece. Estas son elevaciones. Estos son elevaciones. ¿De acuerdo? Entonces, la carretera panamericana ha sido construida por aquí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí es más angosta. Es más angosta. ¿Ya, chicos? Entonces, no se olviden, cuando hablamos de llanura costera, es desde los 1000 metros, perdón, desde el nivel del mar hasta los 1000 metros. Y su anchura es variable. ¿Ya? ¿Cuáles son los principales tipos de relieve de la llanura costera? ¿Ya? Los principales tipos de relieve son los siguientes. Los valles. A ver, aquí vamos a hacer un valle. Un valle. Aquí tenemos un río. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un río. Y vamos a encontrar en la desembocadura de los ríos, lo que estoy poniendo aquí en verde, esto es un valle. Esto que estoy rayando es un valle. Se conoce por su forma, ¿no? Así triangular, abanicos fluviales, sinónimo. O también se le conoce con el nombre cono eyectivo, por la forma cónica. ¿De acuerdo? Este es un valle. Valle, ¿ya? Este es un valle. Valle. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos varios valles en la costa, como la Chira, la Leche, Jequetepeque, ¿no? Muy bien. Luego tenemos aquí, a ver, vamos a ver acá otro. Acá tenemos otro río. Otro río. Pero ¿qué es lo que ocurre? Entre valle y valle, acá hay un valle, entre valle y valle, vamos a encontrar Cierto. unos terrenos llanos, acá, que nosotros a veces le damos el nombre de desiertos, ¿de acuerdo? Pero que no son desiertos, sino son lo que se conoce con el nombre de pampas.
son terrenos de origen aluvial, pero que están cubiertas por una fina capa de arena, ¿correcto? Por una fina capa de arena. Le quitamos la arena y llevamos agua y se convierten en tierras aptas para la agricultura, ¿ya? Esas son las llamadas pampas, chicos, pampas, ¿ya? Lo vamos a encontrar entre valle y valle. Son las llamadas pampas, ¿de acuerdo? Llanuras desérticas poseen gran potencial agrícola, ¿de acuerdo? Por eso las principales obras de irrigación son hechas en las pampas, ¿de acuerdo? Miren, aquí tenemos un ejemplo, una pampa de Villacuri, mira, se ha llevado agua y acá vemos tierra de cultivo, ¿correcto? Pero acá vemos nosotros cómo está totalmente Desértico. desértico, digamos, ¿no? Desértico, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, estas son las pampas, ¿de acuerdo? Como vuelvo a repetir, son tierras altamente productivas. Lo único que les ha faltado es agua nada más, chicos, ¿ya? A ver, hace un momento yo he hablado de ¿qué? He hablado de los valles. Y recuerden ustedes, aquí en los valles de la costa, que son las mejores tierras de cultivo, ¿qué tipo de agricultura se practica? Respecto a Intensiva. ¿Cómo? Intensiva. Correcto, agricultura intensiva. La tierra se trabaja constantemente, permanentemente, intensamente, ¿de acuerdo? Pues eso se llama agricultura intensiva. ¿La otra agricultura cuál era? ¿Cuál era la otra agricultura? Extensiva. Extensiva, muy bien. La extensiva es que para obtener una determinada producción, ¿no? Una determinada cantidad de productos, se empleaba una extensión mayor de territorio. Por eso se llama extensiva, ¿de acuerdo, chicos? Muy bien, ¿ya? Entonces ahí tenemos los valles y las pampas, ¿ya? Luego tenemos otros terrenos que son muy importantes, que son los tablazos. Son terrenos que antes han estado hundidos, han estado cubiertos de agua, pero que han sufrido un proceso de levantamiento. Chicos, vean ustedes, aquí esto ha sufrido un proceso de levantamiento. Si ha sufrido un proceso de levantamiento, chicos, ¿qué proceso lo ha Epirogénesis. originado? Muy bien, la epirogénesis. ¿De acuerdo? Eso antes ha estado cubierto de agua por un proceso de epirogénesis, ¿no es cierto? Que son movimientos de ascenso y descenso, sobre todo de ascenso de la corteza terrestre, ha permitido que se formen los tablazos. Los principales los vamos a encontrar en el norte del Perú, ¿de acuerdo? Tanto en Tumbes, lo vamos a encontrar en Piura, pero también vamos a encontrar en Lima, en Lurín, la tablada de Lurín, por eso no han escuchado hablar, tablada de Lurín, y en Ica, los tablazos de Ica, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, son importantes esto porque vamos a encontrar ahí reservas de hidrocarburo y fosfatos. Los fosfatos son de origen, en este caso, son de origen marino, pues. Antes estos territorios han estado hundidos o han estado cubiertos de agua. Hace cientos de años, miles de años, siempre ha habido una riqueza, digamos, ¿no? Hidrobiológica en el mar peruano. Esos animalitos, esos peces, se morían de viejitos y sus restos caían en el fondo marino, ¿no? Durante muchos cientos de años se han formado toneladas de fosfatos que tienen como origen, ¿de acuerdo? ¿No? Que tienen como origen a los peces que han muerto y que se han profundizado en el lecho submarino y que luego se levantó, ¿no? Esos son los fosfatos que sirven como fertilizantes, chicos, ¿ya? Luego tenemos a las depresiones, ¿no es cierto? Que son zonas hundidas, ¿no? Y luego tenemos a las estribaciones andinas. Entonces estos son depresiones, y estas se encuentran obviamente muy cerca al mar. Y al estar cerca del mar, aquí va a haber un afloramiento de aguas,
dulces o aguas salobres. ¿Qué cosa es agua salobre? Es agua mezclada entre lo dulce con lo salado, ¿de acuerdo? Ahora, son importantes estas depresiones porque ahí va a haber afloramiento de agua, lo que yo le decía, aguas dulces o aguas salobres, y al aflorar esa agua va a crecer un tipo de vegetación, convirtiéndose todo esto en un ecosistema. ¿De acuerdo? Se convierte esto en un ecosistema. ¿Ya? Como por ejemplo, en Lima tenemos a los pantanos de Villa. Villa, ¿ya? ¿De acuerdo? Los pantanos de Villa, que son depresiones. Es un hundimiento, ¿ya, chicos? Los pantanos de Villa, que seguramente ustedes habrán ido cuando estuvieron en el colegio. Muy bien. Cuando hablamos nosotros de el desierto, sobre los desiertos vamos a encontrar las llamadas dunas, que son montículos inestables de arena que se han formado producto de una erosión. ¿Qué tipo de erosión? La erosión eólica del viento, que ha venido arrastrando estos materiales, ¿no? La duna más peculiar es la duna de media luna llamada Barján. ¿Ya? Llamada Barján. Es una duna, ¿no? Y estos que están acá, se le dice cuernos de la duna. Y siempre estos cuernos van a tener dirección a donde sopla el viento. Entonces, si los cuernos están así, dispuestos, es que el viento ha soplado en esta dirección. Ahora, también esta misma duna, por la acción del viento, puede cambiar de dirección. ¿Ya? Eso ya depende de la dirección que toma el viento, ¿no? Esta es la misma duna, pero que ha cambiado de dirección, ¿no? Y es el viento quien lo hace, ¿no? Y aquí tenemos, pues, ¿no? Las dunas, miren ustedes. Esto está en Ica, Cerro Blanco en Ica, ¿no? Y que son enormes muchas de ellas. ¿Ya? Muy bien. Y las estribaciones andinas son aquellas nacientes de la cordillera, ¿no? O sea, la cordillera de los Andes nace, pues, en la costa peruana, producto del proceso de movimiento orogénico, ¿no es cierto? Muy bien. Son cadenas de montaña de poca elevación. En ellas se van a encontrar un ecosistema llamado lomas, correcto, la vegetación de lomas. Miren ustedes, chicos, la cosa es así. Aquí tenemos el nivel del mar, ¿ya? Y ahí tenemos una estribación andina. Esa estribación andina, ¿de acuerdo? Esa estribación andina que estamos observando aquí, ¿ya? En los meses de invierno, donde hay mayor humedad, en la costa, sobre todo en la costa central y en la costa sur, ¿de acuerdo? La neblina va a chocar contra esta parte de la estribación andina. La va a humedecer y por lo tanto va a ser propicia para que crezcan las plantas, ¿de acuerdo? Lo que ustedes bien han dicho, ¿no es cierto? Lo que ustedes bien han dicho, que son estas, pues, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aquí lo que ha ocurrido es que se han formado lo que se conoce con el nombre de nubes bajas. Estas nubes bajas han avanzado y han humedecido esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Y se han formado las neblinas. Pero se han formado, perdón, la vegetación de lomas costeras. Pero la vegetación de lomas costeras, no se olviden, solamente se forman en la estación invernal. ¿Y por qué en la estación invernal? Porque es la estación donde hay más humedad. Y solamente se va a formar en esta parte nomás de acá, chicos, ¿ah? Porque en la otra parte del cerro va a seguir sin vegetación. Solamente se va a formar la vegetación de lomas en la parte de la estribación andina que mira el mar, ¿de acuerdo? En la parte de la estribación andina que mira el mar. En esa parte se van a formar
las lomas costeras, ¿ya? Muy bien. La cordillera de la costa es una cordillera más antigua que la cordillera de los Andes y que ha sufrido un proceso de desaparición. Solamente quedan algunos tramos pequeños de esta cordillera de la costa. En el norte vamos a encontrar al macizo de Illescas, a la Silla de Paita y los cerros de Amotape. Y en el sur vamos a encontrar desde la península de Paracas hasta la frontera con Chile. ¿De acuerdo? Vamos a encontrar, ¿no? La presencia de la cordillera, que es más antigua, como le decía, de los Andes y que ha sufrido un proceso de hundimiento, debido también a un proceso epirogénico. Recuerde usted que los movimientos epirogénicos son procesos de levantamiento, pero también, ¿ya?, de hundimiento. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Entonces ahí está, ¿no?, sobre la cordillera de la costa. Es una cordillera de montañas más antiguas que la cordillera de los Andes y que ha sufrido un proceso de destrucción. Ya, un proceso de destrucción. Y aquí tenemos el relieve de la zona, se caracteriza por la presencia de la cordillera de los Andes, ¿no es cierto?, que ha determinado la existencia, dice, de una gran variedad de formas de relieve. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí tenemos unos paisajes hermosos de la cordillera de los Andes y aquí vemos cómo la cordillera de los Andes, ¿no?, nace prácticamente de Venezuela, ingresa a Colombia, y luego ingresa a territorio ecuatoriano. Y luego ingresa a territorio peruano, Bolivia, Chile, Argentina. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. ¿Qué geoformas vamos a encontrar? ¿No? Vamos a encontrar montañas, mesetas, altiplanicies, volcanes, lagunas, valles interandinos, quebradas y cañones, ya, entre otros. A ver. Ahora, lo que yo quiero que ustedes entiendan es una cosa muy importante, chicos. A ver. En el Perú vamos a tener dos nudos importantes, que es el encuentro de dos o más cordilleras. Aquí vamos a tener el nudo de Pasco, y el otro es el nudo de Vilcanota. El nudo de Pasco y el nudo de Vilcanota. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí es fácil seccionar la cordillera, ¿no? Aquí tenemos los Andes del norte, miren ustedes. Luego tenemos los Andes del centro y luego los Andes del sur. ¿Ya? ¿Cuál es el límite? El nudo. Ahí vemos nosotros el nudo. Nudo de Pasco, nudo de Vilcanota. ¿De acuerdo, chicos? Nudo de Pasco, nudo de Vilcanota. A ver. Ya. Bien, chicos. Ahora, tanto los Andes del norte, los Andes del centro y los Andes del sur van a tener una cordillera occidental. Miren ustedes, la cordillera occidental. Esta es la cordillera occidental. Lo que está en negro es la cordillera occidental. ¿Ya? Es la cordillera occidental. Lo que está en negro es la cordillera occidental. ¿Ya? Entonces, los Andes del norte van a tener una cordillera occidental y una cordillera oriental. Los Andes del centro van a tener una cordillera occidental y una cordillera oriental. Los Andes del sur van a tener una cordillera occidental y una cordillera oriental. ¿De acuerdo? Muy bien. Y cuando hablamos nosotros de la cordillera occidental de los Andes del norte, estamos hablando de esta de acá. De esta cordillera que está acá. Hablamos de esta. ¿De acuerdo? De esta cordillera. Muy bien. Aquí vamos a encontrar a una cordillera que se llama la Cordillera Blanca, que es la cordillera que está aquí. Esta es la Cordillera Blanca, la letra A. ¿Y por qué se llama Cordillera Blanca? Porque la mayoría de sus cumbres tienen glaciares.
¿de acuerdo? Que son grandes masas de hielo. Ahí vamos a encontrar al Huascarán, ¿de acuerdo? Quien está al frente de la cordillera de los Andes, de la cordillera blanca, es la cordillera negra, que tiene montañas de menos elevación y por lo tanto no tienen glaciares, ¿de acuerdo? Muy bien. Luego aquí vamos a tener a otra cordillera. Aquí está en B, miren, B. A ver, vamos a ver acá. Vamos a tener la cordillera en B acá, esta cordillera B. Esta cordillera B es la cordillera de Guaymas. Y la cordillera de Guaymas va a tener a la cordillera, a la segunda montaña más alta del Perú. ¿Cómo se llama la segunda montaña más alta del Perú? Yerupajá. Es la segunda montaña más alta del Perú, Yerupajá. ¿Correcto? Se va a encontrar en la cordillera de Guaymas. Luego vamos a la cordillera occidental de los Andes del Centro. Andes del Centro, cordillera occidental de los Andes del Centro. Aquí, aquí. ¿Ya? Y en la cordillera occidental de los Andes del Centro vamos a tener a la cordillera de la Viuda y a la cordillera central. ¿Ya? Esas son las dos cordilleras, que vamos a encontrarla en la parte occidental de los Andes del Centro. ¿De acuerdo? Y luego aquí vamos a tener ¿no? Y luego aquí vamos a tener, ¿no es cierto?, otra cordillera también. Pero vamos a ver, vamos a avanzar acá un ratito. A ver. Tenemos ahí en el sur, en los Andes del Sur, dos cordilleras. La cadena de conos volcánicos. Ay, perdón. La cadena de conos volcánicos, lo voy a poner en rojo ya. Esta es la cadena de conos volcánicos. Y luego vamos a tener esta es la cordillera de Carabaya. Esta es cordillera de Carabaya. La cordillera de Carabaya. ¿De acuerdo? Esta es de acá. Esta cordillera que voy a marcar en verde, no, esta cordillera es la cordillera occidental de los Andes del Sur. ¿Ya? Esta es la cordillera occidental de los Andes del Sur. Y esta es la cordillera oriental de los Andes del Sur, como está ahí en la separata. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué geoformas vamos a encontrar ahí, no? Ah, bueno, continúa. Esta es la cordillera oriental, ¿no? En la cordillera oriental vamos a tener cordillera oriental de los Andes del Centro y de los Andes del Sur. En los Andes del centro vamos a tener a dos cordilleras muy importantes. A la cordillera de Vilca, la cordillera de Vilcanota y la cordillera de Vilcabamba. ¿Ya? De Vilcabamba. Esas son dos cordilleras. ¿De acuerdo? La cordillera de Vilcabamba y la cordillera de Vilcanota. Esa palabrita Vilcabamba, ¿se acuerdan ustedes que los hace recordar a los hijos de Vilcabamba? Claro. Sí. ¿Quiénes fueron? Fueron Manco Inca, Zairi Tupac, Titucusi Yupanqui y Tupac Amaru. Uno, primero, ¿no es cierto? Que fue ejecutado por el virrey Francisco de Mendoza en el año de 1572. Y cuando asesinaron a Tupac Amaru I, también mataron prácticamente a toda su parentela. Pero solamente dejaron con vida a una niña que era su sobrina, se llamaba Juana Pilco Huanco. Ella posteriormente creció, se casó, y luego de casi 200 años,
uno de sus descendientes de Juana Pilco Huanco, ¿quién fue? José Gabriel José Condorcanqui, Condorcanqui, que es conocido con el nombre de Túpac Amaru II, segundo. ¿de acuerdo? Porque él sabía que su ascendiente era Juana Pilco Huanco, sobrina de Túpac Amaru. ¿De acuerdo? Por eso él se hacía llamar Túpac Amaru II. Y para redondear la idea, Túpac Amaru II no era cualquier indio, sino era un indio noble, con privilegios, y Cacique. era un empresario. Era cacique de Tungazuca, Pampamarca y Surimana. Correcto, muy bien. Y era un empresario, digamos, similar a lo que vendría a ser un empresario de transporte actual. Él, su trabajo era de arriero. Arriero. Chicos, ¿quién es el arriero? Transporta cargas. Claro, transporta, pero era mula, pues, en ese entonces. ¿Y por qué se le dice arriero? Porque a los equinos, cuando quieren que que los equinos caminen, ¿qué se le dice? Arre o no. Sí. Claro, arre plata, ¿no? Arre. Y de ahí viene la palabra arriero. Él tenía cientos de mulas y llevaba productos de lo que actualmente es Bolivia hacia el Perú, ¿no? Sería equivalente a un millonario transportista, ¿no es cierto? Transportista de carga, ¿no? Si lo comparamos en la actualidad, hubiese tenido pues probablemente 50 camiones, ¿no? Hubiera sido una persona, digamos, con mucho poder económico. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo, y aquí tenemos a la cordillera de Carabaya, pues lo que yo le decía hace un momento. ¿Dónde está la cordillera de Carabaya? ¿Ya? La E es la cordillera de Vilcabamba, ¿no es cierto? La F es la cordillera de Vilcanota y la G es la cordillera de Carabaya, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos nosotros a sus montañas principales, ¿ya? Muy Profesor, bien. una pregunta. Sí, dígame. ¿Yerupajá era la tercera o la segunda más grande, La dijo? segunda, Yerupajá Oh, es la segunda, Yerupajá. Aquí está, cordillera de Huayhuas. Es la segunda montaña más alta del Perú. No te olvides. Yerupajá es la segunda montaña más alta del Perú, ¿ya? Con 6.634 metros. ¿De acuerdo? 110 metros, poco más bajo que el Huascarán, porque el Huascarán tiene 6.746 metros. ¿De acuerdo? Entonces no se olviden, Yerupajá es la segunda montaña más alta del Perú, ¿no? ¿Qué tiene acá? Lo blanco que vemos en las montañas, ¿qué cosa es? ¿Es un glacial o glaciar? Chicos, el hielo que nosotros vemos aquí, ¿es un glacial o es un glaciar? Glaciar. Hijos, glacial. Glaciar. glaciar, glaciar, ¿ya? Con R, glaciar. ¿Y por qué glaciar? Porque glaciar es hielo, ¿de acuerdo? Agua en estado sólido. Y glacial, ¿ya? Es sinónimo de frío, de baja temperatura, ¿de acuerdo? Por eso no hay que confundir. El hielo es glaciar. Y frío, clima frío es glacial. ¿Ya, chicos? No se olviden de eso, ¿ya, hijitos? Una cosa es glaciar, que es hielo, y el otro es glacial, que es temperatura baja. ¿Ya, hijos? Muy bien. Yo sé que seguramente ustedes sabían eso, ¿no? Muy bien. Y ahí tenemos los valles interandinos. Se llama valles interandinos porque están entre los Andes, pues, ¿de acuerdo? ¿No? Están entre los Andes, ¿no es cierto? Aquí está la cordillera. Ay, Profesor, una consulta. dígame. Los nombres de las montañas que aparecen al costado de cada cordillera son sus picos más altos, ¿no? Correcto. Sí, son los picos más altos. Son los picos Ok. más altos. Son las montañas más altas, ¿ya? Sí, gracias. Aquí tenemos
a la cordillera oriental, perdón, occidental. Luego tenemos a la cordillera oriental. Entre los dos vamos a encontrar unos valles. Esos valles son los valles interandinos. O que vendría a ser acá, ¿no? Valles interandinos. Ahora son los valles interandinos, ¿ya? Ya. Luego tenemos las mesetas. Las mesetas son zonas llanas. Son zonas llanas. Alrededor de los 4.000 metros de altitud. ¿De acuerdo? En el Perú hay varias mesetas. Obviamente la más conocida es la meseta del Collao porque es la más grande. ¿Qué encontramos en la depresión de la meseta del Collao? ¿Qué encontramos en la depresión de la meseta del Collao? El lago Titicaca. El lago Titicaca, correcto. Pero en el Perú hay varias mesetas. No se olviden, ¿ya? Bombón, Castro Virreina, Parinacochas, Pampas Galeras, Collao. ¿De acuerdo? El nombre Pampas Galeras, ¿les recuerda algo? ¿A una? Reserva. Correcto. A ¿Vicuñas? una área natural protegida que es una reserva. Reserva. Pregunto, en una reserva, en un área natural protegida como una reserva, ¿tus recursos son tangibles o intangibles? Tangibles. 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 Muy bien. Se pueden utilizar. Perfecto. Perfecto. Luego tenemos cañones, gargantas profundas con paredes casi verticales que se aprovechan para construir centrales hidroeléctricas. Estos cañones han sido hechos por qué tipo de erosión de los Fluvial. ríos. ¿Pero cómo se llama? Fluvial. Erosión Fluvial. fluvial, correcto. Correcto, ¿no? Y el cañón del Pato está en el departamento de Ancash. ¿Qué río lo ha hecho? Santa. El río Santa. Pregunto, muy bien, ¿y qué cordillera ha desgastado para hacer el cañón del Pato? La Negra. Correcto, la cordillera negra. La cordillera negra. ¿Y el cañón del Infiernillo? ¿Dónde está? En Lima. ¿Y qué río? ¿El río más importante de Lima cuál es? Rímac. El río Rímac. Pero en su curso superior. La próxima semana cuando hablemos de hidrografía vamos a hablar de los cursos de los ríos. Superior, medio e inferior. ¿Correcto? Luego tenemos el de Cotahuasi y el cañón del Colca. No se olviden, el cañón de Cotahuasi es el más profundo del mundo. Y aquí tenemos el cañón del Pato, chicos, miren ustedes, el cañón del Pato, miren ustedes, este es la... Inclusive en el cañón del Pato a veces es tan angosto que solamente entre pared y pared lo separa 2 metros nada más. 2 metros, nada más. Ya para que vean lo espectacular que es este cañón del Pato. Luego tenemos quebradas, hendiduras alargadas y estrechas en las montañas, ¿no? Y esto se conoce con el nombre de ríos secos, ¿de acuerdo? Son quebradas y cuando hay lluvia por acá se van originando los ríos, pues. Vemos acá una quebrada, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el río Guaycoloro, ¿no? Que en la época de lluvias en el verano afecta localidades, como por ejemplo, no me acuerdo, Santa Clara, ¿no? Y esta es la de Uchumayo, creo. Esta imagen que vemos acá es la de Uchumayo, creo. Profe, una pregunta. Dígame. Sí, ya está, la En, la- de Uchumayo. Sí, dime. en las quebradas dijo que se formaban los ríos secos, ¿así se llama? ¿Ríos secos? O sea, se llaman ríos secos. ¿Por qué? ¿Por qué se llaman ríos secos? Por una sencilla razón, miren. Aquí tenemos a ver, acá. Aquí tenemos una elevación. Esta es una quebrada. Esta es otra quebrada. Esta es otra quebrada. Estos espacios son quebradas, ¿ya? Estos espacios son quebradas. Esta es una quebrada. Nubes. Lluvia. Lluvia. ¿Y la lluvia dónde se van a comenzar a localizar? ¿En dónde? La parte inferior, ¿no? Claro, pues. Van a bajar por las que quebradas. Que cuando no hay agua, se conoce con el nombre de río seco. Pero cuando hay agua, ¿de acuerdo? Ya se convierte en un
riachuelo. ¿Vemos acá cómo el agua llega? Aparecen los ríos en las quebradas en las épocas de precipitaciones. ¿De acuerdo? Por eso es imposible que se construya localidades en las quebradas, pero lamentablemente se han construido en Lima. ¿De acuerdo? En Chosica sobre todo, que se dio de impedir, ¿no? Y luego tenemos los pasos o abras, que son las zonas más deprimidas de la cordillera. Sirve, como su nombre lo dice, para hacer caminos Carreteras. que van a conectar una cordillera con la otra cordillera, o van a conectar la costa con la sierra, o la sierra con la selva, ¿ya? Entonces sirve para facilita la comunicación al otro lado de la cordillera. Y hay varios pasos. El más bajo de la cordillera de los Andes es el paso de Porcuya, que tiene 2.137 metros. Pero hay otros, ¿no? Anticona, Ticlio, Chimboya, ¿no? Crucero Alto, ¿correcto? Algunos seguramente ustedes cuando ha viajado por tierra ha pasado por ahí, ¿no? Pero generalmente los viajes interprovinciales son, se utiliza sobre todo la noche, ¿no? ¿Ya? El relieve de la selva, ¿ya? Ahí hablamos de la parte, digamos, oriental de los Andes, ¿de acuerdo? Y la selva alta tiene dos secciones. La selva alta tiene dos secciones, ¿de acuerdo? La selva llamada ceja de selva, entre los 3.000 metros y los 800 metros, ¿de acuerdo? Y los valles amplios entre los 800 y 400 metros, ¿de acuerdo? Aquí, obviamente, por la altitud, la superficie es accidentada, montañosa, y entre los 800 y 400 metros vamos a encontrar valles amplios, ¿de acuerdo? Donde va a haber asentamientos humanos, ¿correcto? Muy bien. Y aquí tenemos algunos valles, ¿no? En la selva alta vamos a encontrar algunas cordilleras, como por ejemplo la cordillera oriental, ¿de acuerdo? Y la cordillera sudandina, ¿correcto? La cordillera oriental y la cordillera sudandina, ¿de acuerdo? Ahora, esta cordillera subandina, ¿de acuerdo? También vamos a encontrar ahí valles longitudinales. ¿Qué cosa es un valle longitudinal? Un valle que va de norte a sur o de sur a norte, ¿de acuerdo? Ese es un valle longitudinal. Un valle transversal es que va de este a oeste, que es distinto. Un valle longitudinal va de norte a sur, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos varios valles que se van a encontrar en la selva alta, ¿de acuerdo? Bien, vamos a continuar entonces. Y aquí tenemos a la selva baja. Y la selva baja es relativamente llana, va desde los 400 metros hasta los 80 metros o 40 metros en algunos casos. Y vamos a encontrar qué geoformas. En primer lugar, vamos a encontrar unas zonas elevadas que se llaman filos. Aquí estos son filos, aquí estarían los filos. Luego unas zonas, digamos, como una especie de terrazas, Altos, ¿de acuerdo? Donde se van a construir las casas, donde va a haber asentamientos humanos. Estos son los llamados altos. Luego bajadas, que se conoce como el nombre de restingas. Luego unas zonas que antes, miren acá, acá tenemos el nivel del mar, del río. El río ha bajado de nivel. Entonces esto ha quedado húmedo. La tierra húmeda, ¿qué cosa es? Barro. Por eso estas zonas se llaman barriales. Luego tenemos a las playas, por si acaso. Playas existen en los lagos, existen en los ríos y existen en el mar. Si yo estoy ahorita en Puno, me puedo decir, me voy a la playa, ¿de acuerdo? Porque es toda zona adyacente, ¿no? Al agua de un río, del mar o de un lago, ¿no? Luego tenemos a las tahuampas, ¿de acuerdo? A las tahuampas, que son zonas totalmente inundadas donde van a haber algunas plantas como el aguaje, ¿de acuerdo? Y aquí están algunas de las imágenes, ¿no? De las geoformas que yo les acabo de hablar. Y aquí tenemos, ¿no? Un meandro abandonado, esta es una cocha. Esto que lo voy a poner acá en color. Una cocha es una
laguna en forma de media luna, que es un meandro abandonado, ¿no? Era un meandro abandonado. Este es un río. ¿Ven el río cómo va? ¿No? Ese es un meandro. Esto es un meandro. Pero a veces el curso de los ríos baja o cambia y abandona su curso y abandona este meandro. ¿De acuerdo? Pregunto, estos se llaman meandros. ¿Los meandros son un relieve por degradación o a gradación? Degradación. Degradación. Por degradación, gracias, muy bien, por degradación. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces pasamos a los ejercicios y ya para un pantallazo, chicos, le tomen acá las claves de la semana, ¿ya? Yo les agradezco bastante, chicos, su atención, ¿no? Y estudien, por favor. Y aprovechen ustedes también las maratones que hay. Los sábados, por favor, asistan a las maratones, ¿ya? Asistan a las maratones y pregunten ahí, por favor, ¿no? Que es Una importante. pequeña preguntita. Sí, dígame. En las cordilleras subandinas, ¿ahí es donde se ubican los valles longitudinales? No, en las cordilleras no, la cordillera subandina también. A ver, acá está. Vamos acá. Esta es miren acá, ya para terminar. Esta es la cordillera oriental. Y esta es la cordillera subandina. Y esta es la cordillera ultraoriental o de Contamana. ¿Ya se dan cuenta? Se llama subandina, ¿por qué? Porque es más baja también. Esta que está acá es la cordillera subandina. Esta es subandina. ¿De acuerdo? Y esta cordillera es la cordillera oriental. Y esta es la cordillera de Contamana o de San Francisco. Esta va hasta Brasil. Bien, chicos, muchas gracias. Nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense bastante y estudien con fuerza. Muchas gracias, Profesor, hijitos. una última consulta, por favor. Dígame. ¿Qué era un paso o un abra? ¿Qué era un paso o Ya, un el abra? paso ahora son las zonas más deprimidas de la cordillera. La cordillera de los Andes, ¿de acuerdo? Tiene zonas altas, pero hay zonas que, como estoy dibujando acá, zonas bajas. Eso se llaman los pasos Abra. Esto es un paso Abra. Este es un paso Abra. Es la zona más deprimida de la cordillera de los Andes. Y estas son aprovechadas ¿para qué cosa? Para hacer carreteras. Para pasar de una cordillera a otra cordillera. O de la costa a la sierra. ¿De acuerdo, chicos? No se olviden de eso, ¿ya? Muchas gracias, chicos. Buenas tardes. Cuídense bastante. Estudien, por favor, estudien fuerte, ¿ya? Chao, Que les profesor. vaya Cuídate. bien. Gracias.